días, estamos con Silvia Barona, que es catedrática de Procesal de la Universidad de Valencia y además es presidenta de la Corte de Mediación y Arbitraje de Valencia, de la Universidad de Valencia. Efectivamente, soy así. Buenos días, Silvia. Nos ha encantado tu intervención, donde recoge básicamente todo el programa que se va a tratar en este Congreso de Justicia Restaurativa. Cuéntanos un poquito así a grandes rasgos qué es la justicia restaurativa para las personas que no tengan ni idea de qué se trata, en 3 o 4 frases. Supone la posibilidad de que, todos sabemos, justicia restaurativa es aplicado a todo lo que se refiere a tema penal, ¿no? En materia penal hay una persona que es presunto autor del hecho y una presunta víctima. En la mayor parte de los sistemas jurídicos hasta el momento, pues bueno, lo que hacía el sistema penal era simplemente perseguir el hecho, perseguir al sujeto pasivo, perseguir al posible delincuente, y a la víctima no estaba ni tampoco se la esperaba, ¿no? Y entonces lo que hace la justicia restaurativa es trabajar con los dos, con la víctima y el victimario, o con la presunta víctima y el presunto victimario. Y lo que se pretende es aplicar toda una serie de valores que el proceso penal no tiene. Por ejemplo, la posibilidad de que exista comunicación entre ellos, que la víctima le cuente al autor del hecho cómo se sintió por el hecho que ha cometido, que el delincuente tome conciencia efectivamente de que efectivamente cometió el hecho y las consecuencias que se han derivado, y entonces ahí se trabaja con comunicación, con diálogo, con escucha, con perdón y también con reconocimiento de la responsabilidad por parte del sujeto. A partir de aquí yo creo que se ha visto claramente que el modelo clásico penal, donde porque he cometido un hecho delictivo voy a la cárcel, pues ha demostrado que no es el método más infalible y más maravilloso, porque sigue habiendo delitos y cada vez hay más. Entonces este es un sistema que permite la posibilidad de buscar soluciones distintas de la pena privativa de libertad. Por ejemplo, trabajos en beneficio de la comunidad, por ejemplo, reparaciones personales a la víctima. Justo eso te iba a preguntar. ¿Qué formas, qué modalidades se pueden utilizar precisamente de la justicia restaurativa? ¿Es la mediación la única de ellas? No, vamos a ver, cuando se habla de justicia restaurativa podríamos hablar de 4 niveles distintos. Uno, que es la mediación, que yo creo que es el que más conoce incluso las personas de la calle, porque supone la posibilidad de que trabajando con un mediador que no es ni el juez, ni el fiscal, ni la policía, lo que hace es trabajar con la víctima y el victimario para garantizar este tipo de cosas. Pero a la vez, cada vez más lo que hay son servicios restaurativos que permiten, sobre todo oficinas, lo que antes eran las oficinas de atención a la víctima, que permiten asesorar jurídicamente a las víctimas, asesorarles psicológicamente, asesorarles incluso socialmente, y en algunos casos incluso son servicios que permiten que personas que a lo mejor debido a casos de violencia intrafamiliar y demás, no tienen vivienda y se les puede buscar políticas sociales para poderles ubicar en algún centro de acogida o en algún centro donde puedan convivir temporalmente. Esto la verdad que suena fenomenal y a todos los que estamos en este mundo, pues que un poco lo conocemos, nos cuadra, pero ¿qué asignaturas hay pendientes? Es decir, ¿por qué no termina de llegar? Yo creo que durante mucho tiempo quien no se lo ha creído han sido los políticos, es la pura verdad, porque la hoja de ruta de los políticos lo que hay es una necesidad de justificar socialmente mucho derecho penal, mucho código penal, todo es delito, se incorporan los delitos, se amplían los delitos, se recrudece la situación, pero lo cierto es que cuando eso se tiene que aplicar en la práctica, el sistema hace aguas, ¿no? Entonces, la asignatura pendiente que yo creo que queda es que se regule bien todo aquello que desde el año 1985 se lleva haciendo como proyecto piloto. Es decir, aquí ha habido instituciones como las Oficinas de Atención a las Víctimas, como el Consejo General del Poder Judicial, como asociaciones de mediación, federaciones, el GEME, que es el Grupo de Jueces por la Mediación Europeo, y la universidad, que de alguna manera sí que hemos puesto voluntariamente el trabajo para que... La difusión, básicamente. Nosotros, Diario de Mediación, difundiendo la mediación por doquier. Sí, pero yo creo que lo que hace falta es que la gente se dé cuenta que esto no es una carretera oscura, esquinada, que nadie va a ver, sino que es
a algo que forma parte integrante de lo que es la justicia penal y que sobre todo tiene en cuenta a quien ha sido durante muchos siglos la gran olvidada, que es la víctima. Esto me encanta, lo de la gran olvidada, la víctima como gran olvidada, porque realmente es así. Hay una cosa que me ha encantado, que has dicho y que me gustaría que repitieras aquí, es el tema de los números clausos, es decir, qué casos son susceptibles de ser tratados a través de la justicia restaurativa y qué casos no son susceptibles. Vamos a ver, yo lo que sí que creo es que la fuerza de las cosas hace que al final se sepa que hay determinadas personas que son incapaces de sentarse a dialogar, porque claro, estos métodos implican diálogo, implican comunicación. Y todos sabemos que hay personas que solo dialogan consigo mismo, si es que lo hacen, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo creo que cuando llega una denuncia o una situación en la que una persona dice, bueno, me ha pasado esto, soy presunta víctima porque me han hecho esto, me han hurtado, me han quitado, me han atacado, me han lesionado o lo que fuere, ahí hasta el momento lo único que había era policía, jueces, juzgado de guardia, puesta en marcha del proceso. Entonces yo creo que la mediación, uno de los grandes debates que hay en todos los foros políticos, legislativos, académicos y en la práctica es ¿y cuándo? ¿Con qué sujetos? Ese es el gran problema. ¿Hemos de fijar un numerus clausus cerrado, un listado de supuestos en los que voy a ir a mediación? ¿O por el contrario es mejor decir que, bueno, habrá unos que probablemente sean los más adecuados, recomendables, porque en la práctica funciona muy bien? Tema de hurtos, de robos, lesiones, en temas de quebrantamiento de obligaciones familiares, por ejemplo, por impago de pensiones, en los temas de, ¿qué diré yo?, en el tema de injurias, por ejemplo. Yo creo que son ámbitos muy proclives a que esto funcione, pero no solo, es decir, a mí se me ocurre, y estoy pensando en un caso de un homicidio no intencionado, lógicamente, que fue frustrado, es decir, sí. En ese caso concreto yo creo que la mediación lo que permite a la persona que ha cometido el hecho es darse cuenta de, digamos, el efecto que ha producido su propia conducta, su propio comportamiento. Y eso sirve para evitar futuras conductas de esta misma persona. Por otra parte, la víctima tiene la posibilidad de decirle, oye, es que me podía haber muerto. Es que si por tu negligencia, por tu ir con un grado de alcoholemia excesivo, no eres consciente de las consecuencias negativas que esto podía provocar. Y entonces yo creo que es muy interesante no cerrar un círculo cerrado de tipos de delitos, sino que pensar caso por caso, en función de las personas, porque luego también están los clientes habituales de la justicia penal que pueden utilizar esto para decir, bueno, me meto aquí, mientras tanto consigo a ver si consigo una situación mejor. Lógicamente yo creo que caso por caso será lo adecuado, sí. Pero no establecer un listado cerrado. No. Muchísimas gracias, Silvia, un placer. Y espero que sigáis haciendo la labor que estáis realizando. Muchas gracias. Gracias, Silvia, de verdad.